Hoy voy a hablar de la planificación que están llevando a cabo algunos agentes encubiertos a nivel mundial. Hay una revelación de Dios que le dio a una mujer. El Señor habló con una mujer y le dio una revelación de las cosas que han de venir. ¿Y cuál es la revelación que Dios le dio? Primero, la Biblia dice que había un profeta llamado Eliseo, donde el Espíritu Santo le daba revelación y conocimiento de lo que tramaban sus enemigos contra su vida y contra el Estado de Israel. Este hombre llamado Eliseo era un profeta de Dios, genuino, auténtico y verdadero, no como muchos falsos profetas que dicen ser profetas y no lo son. Este era un genuino profeta. Y cuando los enemigos de Israel, aquellos días eran los sirios, los enemigos de Israel, que tramaban el ejército de Siria, destruir a Israel, dice que el Espíritu Santo le revelaba por dónde iban a venir, cómo iban a atacar, de qué manera ellos iban a hacer o proceder en el tema de la guerra para poder conquistar y destruir a Jerusalén. Entonces este profeta Eliseo iba ante el rey y le decía: así me ha dicho el Señor, los sirios vendrán por el lado este, por así decir, por ponerle un nombre, vendrán por tal montaña, descenderán a tal valle y atacarán por la retaguardia. Un ejemplo, yo pongo un ejemplo. Entonces el rey de Israel se preparaba y llegaba el informe al rey de Siria diciendo: ¿quién de ustedes es el traidor que me traiciona? Porque le está dando la información al rey de Israel. Y uno de los que colaboraban en el reino de Siria decía: no, señor, no hay ningún traidor en tu reino, sino que el profeta Eliseo es el que está hablando de parte de Dios, porque Dios le revela a este profeta Eliseo lo que tú hablas en tu cámara más íntima y más secreta con tus aliados y con tus consejeros de guerra. Entonces el rey de Siria, ¿qué es lo que hizo? Juntó su ejército, no para atacar a Israel, cientos y cientos de soldados, miles de soldados, mandó a Israel, el rey de Siria, no para hacer la guerra a Israel, sino para atrapar a Eliseo. Miles de soldados para atrapar a un solo hombre. Había poder de Dios en este hombre llamado Eliseo. Se necesitan más de 1000 hombres para poder tomar por la fuerza a un hombre verdaderamente de Dios, poderoso en el Espíritu Santo. Esto es lo que yo quiero aclarar. Ahora, la revelación que Dios dio a una mujer, y yo creo en esa revelación, por cuanto Dios me dio una palabra, antes de escuchar esta revelación, similar y semejante a lo que Dios le mostró a esta mujer en revelación. En cuanto al ateísmo, va a haber una proliferación del ateísmo. El ateísmo va a influenciar al mundo entero. El ateísmo, escuchen, va a querer envolver por medio de redes sociales, de documentales, de información en libros, y aún llegará a las escuelas, donde a los niños los capacitarán y le enseñarán teorías o doctrinas del ateísmo, donde seducirán a muchos y engañarán a muchos diciendo Dios no existe. El ateísmo carcomerá la mente de muchos para sacar a Dios del corazón de mucha gente. Pero quiero decir algo: Dios existe, Dios es real. No creas a los artificios y mentiras de los ateos. Yo tengo 1.000.000 de pruebas de que Dios existe. Y los ateos no tienen una sola prueba de que Dios no existe. Y los llamo a los ateos a un gran debate, donde quieran, cuando quieran y como quieran, porque no les tengo miedo. 1.000.000 de pruebas tengo en mi corazón para demostrar que Dios existe. Y los ateos no tienen una sola prueba de que Dios no existe. Los llamo al debate a todos los ateos juntos, ante un gran concilio, y que las cámaras de televisión estén ahí, en vivo y en directo, porque no les tengo miedo. Y quedarán con boca cerrada
y serán avergonzados en público. Vamos a la palabra de Dios. Salmo número 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora bien, escuchen. Dice que el que no busca a Dios es malo y es altivo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El malo, el hombre perverso, dice que Dios no existe porque hay altivez, hay arrogancia, hay soberbia en su corazón. Los ateos son altivos, soberbios y arrogantes. Y no tengo temor de decirlo, porque ellos, tras la arrogancia que hay, dicen que no pueden reconocer a Dios porque la arrogancia le ha carcomido el alma y no pueden reconocer a Dios. Sipa kama kuma shiva rakaya. El Espíritu Santo es poderoso y Él toma mi vida para exhortar a los ateos en diferentes idiomas. Bendito el nombre todopoderoso de mi Padre Celestial. Él vive y es real. Salmo 53:1. Arrepiéntete, ateo, porque el tiempo está cercano para tu destrucción. El Espíritu Santo habla, no soy yo. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Primero, ¿por qué dicen los ateos que Dios no existe? Porque son necios, no reconocen la verdad. Este es un frasco de sal, y si yo le digo a un ateo, esto es sal, ellos contradicen todo lo que yo digo, dicen, no, es azúcar, hasta que lo prueban y se dan cuenta que es sal. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que no cree en Dios es necio, dice la Biblia, no lo digo yo. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dice que los ateos se corrompieron, están corrompidos en su interior y hacen abominable maldad. Son perversos, porque dice abominable es algo detestable, asqueroso, repulsivo. Dice que es lo que hacen ellos, la maldad de ella es repulsiva delante de Dios. Son perversos, los ateos son perversos. Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1, vamos a buscar qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los ateos serán ellos testigos de la ira de Dios sobre sus propias cabezas, porque ellos detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado. Dios manifestó a los ateos que realmente existe. Lo dice aquí, no lo digo yo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios les reveló a los ateos que existe a través de las cosas que el mismo Dios creó, pero ellos no tienen excusa, ni filosofía, ni doctrina para contradecir a lo que Dios creó. Pues habiendo conocido a Dios, miren, los ateos conocieron a Dios. Hoy lo niegan. Los ateos conocieron a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios. Cuando ellos eran jovencitos, tal vez niños, adolescentes, jóvenes, creían en Dios. ¿Qué pasó en ellos que dejaron de creer? La Biblia dice, la altivez de su corazón, la arrogancia, la soberbia, les hizo no creer en Dios. Cabe destacar que la altivez, la arrogancia y la soberbia son espíritus inmundos provenientes del infierno, que cegaron el entendimiento de esta gente, porque ahora no creen. Creían en Dios, ahora ya no creen en Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nunca le glorificaron a Dios. Ellos sabían que Dios existía, pero no le glorificaron, nunca le dieron gracias, nunca entonaron una alabanza a Dios. Por eso los espíritus malos tomaron su vida y ahora no dejan que crean en Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, ellos profesan ser sabios,
Se hicieron necios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora bien, ellos cambiaron la gloria de Dios por imágenes. ¿Y qué se refiere a esto? Imágenes, no solamente estatuas, monumentos, no se refiere solamente a esto, sino que ellos en su imaginación razonaron la existencia de Dios y consideraron dentro de ellos que Dios no existe, porque para su propio beneficio y su propia conveniencia dijeron: Dios no existe para yo tener, dicen los ateos, rienda suelta para hacer lo malo y cometer pecado, y para no sentir ningún remordimiento cuando hago lo malo. Esto dicen los ateos. Los ateos no sienten remordimiento cuando hacen algo perverso, no sienten culpabilidad cuando cometen un crimen o un pecado, no sienten culpabilidad ni peso alguno en su alma por hacer lo malo, lo incorrecto, lo injusto, lo pecaminoso, porque ellos se sacaron la investidura que Dios le había puesto en un principio, y ahora ellos no sienten ningún remordimiento, porque ahora ellos tienen rienda suelta para hacer toda clase de mal, toda clase de pecado, toda clase de injusticia, y decir el antojo de su corazón, y enseñar falsedades y mentiras, y torcer la verdad, y engañar a muchos, mentir a muchos, y hacer transgresión aún con las leyes establecidas, tanto la de Dios como las que son gubernamentales. Porque los ateos tienen mucho poder económico y pueden manejar a la legislatura, a las presidencias, cuidado, y pueden cambiar términos legales, cuidado. Los ateos son poderosos, solamente económicos, pero yo soy poderoso en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, en la gracia de Dios y en el conocimiento de Jesucristo. Los ateos son poderosos dineralmente, pero yo soy poderoso en el Espíritu Santo. Tengo 1.000.000 de pruebas que Dios existe. Los ateos no tienen una sola prueba de que Dios no existe. Les convoco a un debate, como quieran, donde quieran, en la forma que quieran, en el lugar que quieran. No tengo temor, porque Dios el Señor, mi fortaleza es. Él es mi esperanza y mi consuelo. Él es mi Redentor y mi Señor. Jesucristo el Salvador pronto volverá. Y dice la Biblia que cuando Él venga será pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los mentirosos, y vamos a agregar contra los ateos.